llega todo el asunto de últimos votos o informaciones que corresponden después a lo que se nombra como superiores, ¿no? Y todo esto llega a la curia, no todo queda porque una parte se destruye, vamos a ver enseguida, pero hay los documentos que existen en más copias y tenemos lo mismo en el archivo de provincia y aquí. Hay otros que existen solo aquí y no existen en las provincias y al revés. Hay lo que existe en la provincia y no hay aquí. Por ejemplo, los asuntos de nuestra ordenación sacerdotal no se trata con el general. Esto se resuelve a nivel de provincia. Entonces, o los dossier personales de cada jesuita como símbolo, aquí no existen. Entonces, muchas veces se presentan los historiadores, oh, amiguito, padre Menganito, porque escribo un libro del siglo XIX o XIX, a padre fulano 7, por favor, pásenme su dossier personal. No puedo porque no existe. Entonces no hay frecuencia. En cambio, para completar, la historia de Monumenta ya la conocen, ¿no? Con esta idea vamos a publicar las cosas sobre los inicios de la compañía, las cartas de Sant Ignacio. Cuando publicaban los padres en Madrid, han visto muy temprano que lo de cartas de Sant Ignacio no es el único que merece la atención de editor y que hay muchos documentos que no se conocían o se conocían poco, que sería menester de publicar también. Y después el general Padre Martín dijo, pues muy bien, esto me parece buena idea, empiecen por favor. Empezaron en Madrid, después Ledukowski les llamó aquí en 1930 y para esto se fundó esto que llamaban Instituto Histórico. Publicaban y hasta hoy en día publican, aunque los últimos son publicados ya entre los jesuitas y los no jesuitas, como se ve. Después, al lado del trabajo principal, se puso la idea de publicar también el periódico. Archivum Historicum Societatis Jesu empieza en 1932. Esto sí que tiene la frecuencia 2 veces al año, que es más o menos frecuencia semestral. Entonces el archivo continuará. Ustedes pueden escribir todas las cartas que les da ganas, porque yo creo, si nada no cambia, por lo que veo en la compañía durante los últimos 28 años que estoy, si continúa así o más o menos así, caben. Nuestras cartas durante nuestra vida caben. Aunque vivamos hasta 100 años, caben. Así que no se mueran de susto, escriban. El resto, como regla, después hay excepciones. Por ejemplo, el padre archivero puso los nuevos catálogos ahí, simplemente porque cabía ahí. Pero normalmente, como la regla, aquí tenemos la antigua compañía, que es más o menos el 25-26% de todos los archivos que tenemos aquí. Tenemos más o menos 2 kilómetros de estanterías. En archivo se cuenta en metro, ¿no? Un metro de estantería. No importa si pongo sellos, si pongo papeles, si pongo DVD. Para un archivero un metro es un metro. Y entonces más o menos 2000 metros tenemos, de los cuales más o menos una cuarta parte es lo de la antigua compañía. La nueva es más o menos la mitad y el resto son colecciones varias que vamos a ver que en parte están aquí, como lo del Instituto Histórico, como lo de fotografías, que hay muchas, como lo de plantas y así. Otra parte más o menos a la actividad de la curia. Con la historia complicada nuestra hemos perdido. Ese papel no asimila que la tinta, simplemente la tinta de la impresora, que con el tiempo eso quedará el papel y se perderá la tinta. La letra, mira. Entonces, qué bonita, espera, esta no tanto, pero aquí había algunas. Esta por hay otra que está mejor. Sí. Hay Esas varios veces. estudios científicos, porque Mira yo esto. no conozco verlo en los manuscritos de Ignacio, como este factor de tiempo hace los efectos malos, porque la tinta come el papel, con el tiempo, con la humedad, con cambios de temperatura, todo esto importa. Si hay una solución ideal, por supuesto, los científicos creo que pueden ponerte o proponerte uno u otro tipo de carta, que tal vez será más cara. El problema es con qué firmamos. Eran y son instrumento principal de gobierno de comunicación y también hay
esta dirección no solo de gobierno vertical, sino también de comunicación entre los jesuitas, que sería lo vertical, lo horizontal, y que hoy en día se vuelve un poquito distinto, porque con internet tenemos nuestras páginas web, tenemos todo esto que utilizamos hoy en día entre los Twitter y los ¿cómo se llama esto? Facebook, ¿no? Entonces, pero todavía siguen los boletines de noticias, siguen varias clases de cartas que se publican sobre papel o en formato electrónico. Todo esto empezó con Santo Ignacio ya. Y hay las indicaciones muy precisas de Polanco que decía, tenemos que escribir las cartas y tenemos que escribirlas de esta manera, esto y otro. Explica muy bien, son las cartas que se conocen, que se publicaron. Ignacio mismo decía y se quejaba algunas veces de los jesuitas diciendo, por favor, ¿cómo escriben ustedes tan mal? Que después yo tengo vergüenza de enseñar su carta. Cuando me pide Monseñor tal y tal de Vaticano y este padre que estaba aquí y después se fue al Brasil o a Japón y qué tal con él. Y después en sus cartas yo leo que el padre tal o tal se remontó contra su superior y hay aquí un problema o hay algo que, como se decía entonces, no tan edificante, ¿no? Entonces Ignacio ya desde el comienzo, y hay citas muy concretas, decía 2 cartas. La edificante y la otra. Una, que no la llama así, pero después la llamaron, que yo no tenga vergüenza de enseñarla a cualquier persona. No es que no digan la verdad, no es para mentir, no, pero que sea una cosa presentable. Decir la verdad, pero no toda la verdad. Eso es, y decía, pónganse también a escribir de manera que se puede leer bien, que nadie se ofende, que no haya algo que no sea edificante, y esto yo después puedo copiar y mandarlo primero, y esto era muy importante, la comunicación entre los jesuitas, y se leía en los comedores estas cartas de misioneros. Decía, después vamos a leerlo también, mandarlo los estudiantes, cuántos de los nuestros empezaron ahí su vocación, cuando leían o oían leer esta cosa. Después la familia, también tenían que saber las cosas sobre los jesuitas, ¿no? Algunas veces. Los bienhechores, ¿no? Y todo esto. Y había toda la política, en la curia ya en los tiempos de Ignacio, habían algunos que copiaban las cartas, después se mandaba. Ya calles hacia Santo Ignacio, se publicó este pequeño librito, que es el primer tipo de este género literario que seguimos con nuestro internet, con boletines de noticias, con todo lo que hacemos con nuestros Facebook. Y la idea era esta: de cada provincia se da noticias de lo que pasó en esta u otra provincia durante un año. Entonces, por ejemplo, provincia castellana, Salmanticense et Abulense Collegium, Ávila, hoy en día Santa Teresa. Entonces, Domus Probationis Villa García, una pequeña relación muy breve, Villa García de Campos, ¿no? El famoso noviciado. Entonces, ¿ese es nuestro todavía? desde el 58, sí. Se hacía la selección en latín, por supuesto, y cada año publicaban durante varios años, pero no siempre, porque había problemas, siempre habían problemas, y en aquellos tiempos también había problemas, así que no se preocupen. Y hay años cuando no publicaron, pero para varios años publicaron esto en latín y tenemos la colección completa. Después, sobre todo en el siglo XVIII ya, vino la idea de publicar también la versión en lenguas modernas. Y esto se volvió en un gran bestseller, sobre todo las cartas de misioneros, cuando contaban para los europeos los asuntos de otros países que eran muy curiosos para los de Europa, ¿no? Y así publicaban o en francés Lettres Éditions et Curieuses, o en alemán Weltbot se llamaba, publicaban después también en otras lenguas. Y esto continuaba en el siglo XIX y en la nueva compañía. Las series españolas empezaban muchas veces con cartas edificantes de provincia de... Bueno. Sí, eso sí que tiene mucha gracia. Y con buena tinta. Claro. Para que Algunas veces y pone los nombres en lenguas locales, creo yo, porque por poco que sé español, no me parece mucho español esto. ¿Yeti cara qué es esto? Cara es una cosa así que se come. ¿Sí? En América sí, cara. Pero se...
podemos ver que escribe desde Macao, Di Gennaro, pero no sé qué Di Gennaro, 17 de enero de 1593. Padre Aqualiva es el general. Y esta carta, por supuesto, más de un año se necesitaba para hacer los viajes de este tipo. Muchas escribían en varias copias por este motivo. Y hay otro documento que tenemos. Esto no dice qué día es esto. Bueno, al menos han hecho buen trabajo y yo creo que merece la pena. La historia de esto saben. No tengo que explicar nada. Vamos a buscar dónde la mano de Ignacio se ve. Porque hay y en varios lugares se ve. Como aquí, por ejemplo, a la izquierda. Escanearon muy bien todo, así que... Y de este texto no piensan sacar como los de arriba, como los de Monumenta. Pero hay. Los padres de Monumenta se ocuparon al comienzo de las cartas de Ignacio, pero también se ocuparon de otros textos de Ignacio, incluso de los ejercicios espirituales, en volumen 100 de la colección, creo que publicado más o menos en los años 60, tiene las varias versiones de ejercicios espirituales, donde también se comenta y se nota todas las intervenciones de la mano de Ignacio. Así que yo no tengo que luchar con español o con abreviaturas, porque estos padres hicieron todo y puedo leerlo sin dificultad ninguna en el volumen 100. Hay también otro volumen con los directorios de ejercicios. Pero publicaciones facsimilares no hay. Hay, porque se publicó en Roma en 1908 y tenemos aquí al lado. Ahora, pero vamos a buscar otra cosa. Todo este es el libro del texto autógrafo, ¿no ves? Sí. O sea que haciéndome entender a sí mismo. Y ver cómo funcionaba la idea de Ignacio. Es el borrador. Cuando se trabaja con el borrador, esta era la idea. Algunas de estas señales tienen aspecto como si fuesen acentos, sobre todo hay uno como l'accent circonflexe en francés, pero este no lo es. Esto también, toda la multitud de los judíos, dice. Estamos en las contemplaciones de la pasión, ¿no? Estos de misterios, sí. Toda la multitud de los judíos. La mano de Ignacio es muy particular y fácil a reconocer. Cuando ustedes ven una, dos o tres, la tercera y cuarta vez ya no hay peligro, siempre van a reconocerla, no se necesita ninguna experiencia de paleografía, se ve inmediatamente. Esta mano, después enseguida vamos a verla, ya espero de encontrarlo. Hay mucho de Polanco, se ve la importancia de Polanco, que tenía una mano muy distinta pero muy fácil a reconocer. Ahora espero de encontrar, que no es siempre evidente, no me acuerdo de números, pero de página, porque no había números de... Esto es de Polanco, creo yo, esto de Polanco. Y está perforada ya la hoja. Y esto es, se ve como el papel viejo y la tinta hacen la reacción y después cae y acaba así. Por eso se ponía esta cosa de papel chino o japonés, no sé nunca cómo. Esto de Ignacio. Esto ya son las letras de Ignacio, se ve. Trabajaba algo aquí. En algunas hay más, en otras menos. Estamos enfrente del original y podemos ver cómo también es otra manera de sacar fotos, porque Ignacio se muere, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer para recordarnos de su rostro?